Canta con nosotros. Escuchen reyes y príncipes, escuche toda la tierra, mi música y mi canción yo daré al Señor, de su justicia. A los Filipenses. Ya vamos en nuestro tema número 9 y le he titulado 3 mensajes de advertencia. Va a estar algo interesante el tema. Vamos a leer estos 3 versículos, solamente estos 3 versículos, de aquí vamos a desarrollar toda la enseñanza. Dice así la palabra: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Vamos a orar. Señor, estamos aquí con todo el ánimo, Señor, de escuchar tu palabra. Gracias por permitirnos estar aquí el día de hoy. Queremos adorarte, Señor. Queremos bendecirte y exaltarte primeramente, porque tú eres nuestro Dios. Dios grande, supremo, glorioso, hermoso, todopoderoso, fiel, misericordioso. Gracias por todo, Señor. Y te adoramos y te bendecimos. Y te pedimos que nos hables el día de hoy en este lugar y en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces recuerde poner en vibración o silencio sus celulares. 3 mensajes de advertencia. Una advertencia es un aviso con el que se advierte o se previene a alguien de algo. Pensemos que usted está cerca de un lago y con este calor que tenemos, usted se quiere refrescar, pero resulta que a 500 metros usted ve un aviso que dice: peligro, hay cocodrilos. Pero usted no ve ningún cocodrilo y sigue avanzando. A 200 metros usted ve otro aviso, un segundo aviso, que dice: peligro, peligro, hay cocodrilos. Y usted no ve ningún cocodrilo y sigue avanzando. A 50 metros, ya casi para llegar a ese lago y refrescarse, usted ve un tercer aviso que dice: peligro, 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 porque hay cocodrilos. Bien, hermanos, a muchos, por no atender las advertencias que están en las Escrituras, se los han comido los cocodrilos. ¿Sí? Y en este pasaje de 3 versículos precisamente encontraremos 3 serias advertencias que el apóstol Pablo les da a los filipenses sobre los judaizantes que se infiltraron en la iglesia para tratar de arrastrarlos con sus enseñanzas. Pero vamos a estudiar estos 3 versículos. Vayamos al primer versículo del capítulo 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. En este versículo Pablo establece lo que podríamos llamar la indestructibilidad del gozo cristiano y utiliza la frase: gozaos en el Señor. Esta palabra gozaos es la palabra griega jairo, que significa estar alegre, feliz, gozar, gozoso, regocijar, y también salud, salve, hablando así como de un saludo. Bien, al igual que Pablo, seguramente los cristianos en Filipos sufrieron la misma clase de persecución, pero nada de esto les quitaba el gozo de su salvación. Ellos sabían perfectamente que su gozo no dependía de su estado de ánimo o de las cosas que ofrece este mundo. ¿Está de acuerdo que nosotros podemos perder todas las cosas materiales y aún nuestros seres queridos? Hasta nos pueden quitar la vida, pero no hay nada ni nadie, mis hermanos,
que pueda quitarnos nuestro gozo que está en nuestro Salvador Jesucristo, jamás. Y por tanto, hasta en circunstancias en las que el gozo parece imposible, en esos momentos que usted enfrenta de dolor o de tristeza, el gozo del cristiano permanece, porque todos los problemas de la vida no pueden apartar al cristiano del amor de Dios en Jesucristo. Mi hermano, nuestro gozo no depende de los bienes que poseemos o de las cosas buenas que pasen en este mundo, éxitos deportivos, que tengamos una buena economía, éxitos en el trabajo, terminar una carrera. Todo eso es temporal. Nuestro gozo depende y está en ¿quién? En nuestro Señor Jesucristo. En este versículo vemos que Pablo exhorta a los hermanos al gozo, no a un gozo cualquiera, sino al gozo del Señor. Y esta palabra en el griego habla de un gozo continuo, que no se para, que es constante. Por otro lado, ¿qué quiso decir Pablo cuando escribió: a mí no me es molesto el escribir las mismas cosas? Puede ser que se refería a lo que les había enseñado personalmente. También pudiera ser sobre lo que les había escrito previamente en esta carta, como el llamamiento a una vida digna y congruente con el Evangelio, sin temor a los que se oponían. También se puede referir a la humildad en contraste con la arrogancia de los falsos maestros. De igual manera, al comportamiento desinteresado que no busca lo suyo propio, sino lo de los demás. De hecho, estos son los temas que se vuelven a recalcar en los posteriores versículos. Repetir las mismas cosas el día de hoy es muy importante. Las mismas cosas no supone la repetición de los mismos temas, sino la profundización en las verdades de la palabra de Dios. El apóstol dice que escribir las mismas cosas es seguro. Las mismas cosas son seguridad y salvaguardia. Es un adjetivo que equivale a no tambalearse, en absoluta concordancia con no dejarse llevar por cualquier viento de doctrina, viento de enseñanza. La seguridad que da estabilidad al creyente descansa, ¿dónde, hermanos? En el conocimiento profundo de la palabra aplicada a la vida. La iglesia está en un declive de firmeza en la fe porque la enseñanza bíblica se ha debilitado en muchas de ellas. En la medida que se deseen iglesias fuertes, firmes, así ha de darse prioridad a la enseñanza y a la exposición sistemática de la palabra de Dios. Hay por tanto un sesgo doctrinal hoy en día, que es urgente que regresemos a la palabra para que estemos seguros, firmes en nuestra fe que está puesta en Cristo y en los 66 libros de la Biblia. Por ejemplo, Jeremías 6:16 escribió esto: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Tenemos que regresar a las sendas antiguas para afirmar nuestra fe. Pero vaya conmigo al versículo 2. Y vean las palabras que utilizó el apóstol Pablo. Palabras creo que son muy fuertes, ¿no? Pero están en la Biblia. Por lo tanto, también es palabra de Dios. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. La advertencia a los creyentes es precisa. El apóstol inicia usando el presente imperativo del verbo guardar, que expresa la idea de atención, traduciéndose por ver, mirar, prestar atención. Aquí en sentido de estar prevenidos, guardarse, estar atentos a un peligro del que se advierte, prestando atención para no ser sorprendidos y recibir algún daño. El Señor Jesús usó la misma palabra guardaos para advertirnos de los peligros de los falsos profetas y también de los falsos líderes espirituales. Les voy a leer algunos versículos. Si quiere tomar nota, está bien. Mateo 7:15 dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 16:6 dice: y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Se refería a la enseñanza de ellos. Lucas 12:15
También el Señor dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas 20:46 dice: guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos. Bien. Filipenses 3:2, repito: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Ahora bien, notemos algo. 3 veces el apóstol Pablo emplea la palabra guardaos. Aquí encontramos repetida, mejor dicho, 3 veces esta palabra, guardaos, en el versículo, lo que la convierte en una condición superlativa en la manera propia de la expresión hebrea. ¿Por qué les digo esto? Era muy común que usaran ellos ese tipo de frases no continuas de manera superlativa. Déjeme leerle 3 versículos. Isaías 6:3 dice: y el uno al otro daba voces diciendo: santo, santo, santo. ¿Ve? Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Jeremías 7:4 dice: no fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. 3 veces. Jeremías 22:29 dice: tierra, 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 oye palabra de Jehová. El apóstol hoy claramente nos está diciendo: cuidado, cuidado, cuidado. Esta atención vigilante no tiene que ver con 3 clases de enemigos, sino con uno solo, al que se le dan 3 calificativos a causa de sus formas y peligros. Tiene 3 máscaras. Se les llama perros por su codicia, malos obreros por su conducta y mutiladores del cuerpo por su credo. Vamos a estudiar. Pero ¿de quiénes debemos tener cuidado? A la luz del pasaje y sin prejuicio, el apóstol está pensando con toda probabilidad en los judaizantes, los cuales eran judíos procedentes mayormente de la secta de los fariseos de las iglesias de Judea, posiblemente impresionados por los milagros y conducta de Jesús e incluso por las evidencias incuestionables de su resurrección. Se habían juntado, se habían unido a los cristianos, entendiendo el cristianismo como una nueva forma o una nueva expresión del judaísmo. Sin embargo, no podían aceptar el final del término de la ley ceremonial. ¿Recuerdan? Todo eso era sombra. Y la continuidad de los rituales identificativos del pueblo de Israel, como era la circuncisión. Estaban además apegados al sistema de limitaciones, como era el no comer carnes, que la ley consideraba como de animales inmundos. Igualmente entendían que el día que debía ser guardado era el Shabbat, el sábado, y no se identificaban con el que habitualmente se dedicaba en la iglesia de entonces para el culto, que era cuando el domingo. Estos permanecían legalistas, no admitían que los gentiles pudieran ser salvos sin circuncidarse y guardar la ley. Con toda la probabilidad, la mayoría de ellos no eran realmente convertidos, simplemente eran mesiánicos, en el sentido de aceptar que Jesús era el Mesías anunciado y prometido para Israel. Esto era una clara evidencia de su condición de ¿qué, hermanos? De religiosos. ¿Sabía qué religiosos? ¿Cuáles son los religiosos? Ah, qué feo, ¿no? Voy a cumplir. Voy el domingo a cumplir. Y de lunes a sábado, quién sabe con mi vida espiritual, tirada en el suelo. Wow, que el Señor nos libre. Religiosos, pero no eran salvos. Por lo menos, mayoritariamente, es que nunca se les llama hermanos en el Nuevo Testamento, título dado habitualmente a los creyentes, miembros de la familia de Dios. Simplemente se les sitúa como pertenecientes a la secta de los fariseos. Estos esparcían su doctrina errónea en las iglesias. Para lograr esto, las visitaban y en muchas ocasiones se presentaban como enviados de los verdaderos apóstoles, que eran los de Jerusalén, enseñando contra quién, contra Pablo, procurando desprestigiarlo y generar dudas insidiosas contra él. Tales actuaciones producían inquietud y alarma, especialmente entre quienes, entre los cristianos recién convertidos, los que no están firmes, que no estaban todavía firmes en la fe. Se confundían
era muy inquietante todo esto para ellos. Les presentaban a los hermanos como verdaderamente inspirados solo el Antiguo Testamento. Argumentaban sobre asuntos de la ley, se daban a enseñar genealogías sin término y generaban discusiones impactando a los débiles con enseñanzas alegóricas. La doctrina judaizante se fundamentaba principalmente en el concepto electivo del pueblo de Israel, al que consideraban como el único y verdadero pueblo de Dios. Por consiguiente, si los cristianos querían llamarse de esa manera, se tenían que judaizar, es decir, hacerse judíos, mediante la circuncisión y el cumplimiento de la ley ceremonial. Los judaizantes, no aceptaban que la salvación de todo hombre, tanto judío como gentil, es por fe y no por obras. En relación con esto, que propagaban entre los creyentes, introduciéndose de modo que fuera necesario en las iglesias. Por eso vemos a Pablo dando 3 mensajes fuertes de advertencia a los filipenses sobre estos judaizantes. Primera advertencia: guardaos de los perros. Al referirse a estos de quienes debían cuidarse y mantenerse vigilados, les da el epíteto o el adjetivo de perros. Los judíos llamaban en algunas ocasiones a los gentiles usando este sustantivo a causa de su condición impía por no conocer al Dios verdadero y ser adoradores de ídolos. Ahora el apóstol llama de esta manera a los judaizantes por la misma razón. Eran despreciables por impíos, porque aunque decían conocer a Dios y adorarle, no lo hacían de corazón, sino intelectualmente. Es decir, se acercaban a Dios con su boca y le honraban con sus labios, pero su corazón estaba como de aquí al planeta Marte, muy lejos de Dios. Al llamarle perros, no se estaba refiriendo a esos perrillos domésticos. ¿Cuántos tienen perritos? Un chihuahueño, no sé. Tan bonito, ¿no? Los perritos. No se refiere a los perrillos domésticos que viven en las casas e incluso que juegan con los niños, sino de manera metafórica se refiere a los perros sin dueño que se alimentaban de desechos y constituían un peligro para las personas que eran atacadas por ellos. De hecho, en esta semana me tocó ver, llegando a la planta, me estaba estacionando y había como 5 perros que se metieron y se le estaban dejando ir a una persona y todos ladrando detrás de... Yo me escondí de los perros, guardaos de los perros, dice no aquí. Entonces yo me guardé en el carro y dije ahorita los evito. Pero de manera metafórica se refiere a los perros sin dueño que se alimentaban de desechos. En el plano de la doctrina, dejen que pase la discoteca. En el plano de la doctrina, el evangelio que Pablo predicaba anunciaba la salvación por gracia, al margen de cualquier obra y sin tener en cuenta ningún mérito que el hombre pudiera tener. La enseñanza de los judaizantes era una mezcla de gracia y obras humanas. El perro en la Biblia se considera como un animal inmundo, ¿sabía? Entre otras razones, porque comía animales muertos. En la Biblia se da el calificativo de perro al homosexual en razón de su pecado de inmundicia, de manera que sus ofrendas eran rechazadas por la ley. Esto lo podemos confirmar en Deuteronomio 23:18. No traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios tanto lo uno como lo otro. En otra versión se lee: para cumplir con un juramento no lleves a la casa del Señor tu Dios ninguna ofrenda que provenga de la ganancia de un hombre o de una mujer que se haya prostituido, pues ambos son detestables al Señor tu Dios. Un comentario bíblico nos da un resumen de las razones que Pablo tenía en mente para usar este calificativo. ¿Cuál? El de perros, con una base bíblica. Los perros son sucios e inmundos, así también los judaizantes por los motivos que los impulsaban. El perro aúlla y gruñe. Los judaizantes proferían clamores y airadas palabras contra la doctrina. El perro es codicioso y desvergonzado. Los judaizantes querían devorar a la iglesia de Cristo.
Los perros eran considerados como símbolo de algo despreciable. También lo eran los judaizantes por su afán contra la iglesia y su constante acoso a las verdades de la fe. Vamos a la segunda advertencia. Guardaos de los malos obreros. El segundo mensaje de advertencia está orientado a que se preste atención a los mismos, pero ahora los llama malos obreros. En otra escritura se les llama obreros fraudulentos. Segunda de Corintios 11:13 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Estos, mis hermanos, son instrumentos de iniquidad, puesto que su lucha es contra la verdad de Dios. Aparentemente son personas de aspecto piadoso, que desean sujetarse a lo que entienden como mandamientos de Dios, a quien dicen conocer y servir. Sin embargo, de personas así dijo el Señor lo siguiente: os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. A los judaizantes se les califica como malos obreros por ser proselitistas a favor de su credo y falsificadores de la palabra de Dios. Su obra es destructora y no constructiva, instrumentos de Satanás para destruir la obra de Dios. Muchos de ellos tenían apariencia de piedad, pero negaban su eficacia como con su vida. ¿Verdad? Podemos hablar muchas cosas, pero si no somos congruentes, hermanos, engañadores y perversos como su padre el diablo, hacían obras malas, aunque de apariencia piadosa, evidenciando con ello la condición de hijos del maligno. Los engañadores no solo vienen de fuera de la iglesia, ¿sabía? Sino que aparecen ¿dónde? También adentro. Tales personas, por su campo de acción, no pueden estar lejos de la iglesia, sino en su entorno, procurando infiltrarse en ella. Tercera advertencia: guardaos de los mutiladores del cuerpo. La tercera advertencia habla de las mismas personas, dándole otro calificativo: guardaos de los mutiladores del cuerpo. Mutiladores del cuerpo. Los judaizantes predicaban la circuncisión como una de las prácticas necesarias para que se salvaran, para salvación. Es decir, los cristianos tenían que circuncidarse para poder ser salvos. ¿Qué es la circuncisión? Todos sabemos, ¿no? Pero es una operación quirúrgica para remover el prepucio del órgano sexual masculino. Entonces, la circuncisión se instituyó en Israel como una señal y símbolo de que era el pueblo con el que Dios había entrado en una relación especial. La circuncisión fue establecida no para los gentiles, sino para los descendientes de Abraham. La ley prescribía cómo y cuándo debía circuncidarse el recién nacido. La circuncisión era la señal de la fe y el recordatorio de lo que Dios cumplía por su promesa. Sin embargo, la verdadera circuncisión no era la de la carne, sino espiritual. Como lo vamos a ver en Romanos 8:28 y del corazón, como dijo mi hermana, 8:28 y versículo 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es, ¿dónde? En lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Dios interviene en la persona creyente para implantar un corazón de carne y sensible, como dice Ezequiel, un corazón sensible y obediente a su voluntad, que asistido por el Espíritu cumplía las disposiciones divinas y se ajusta a la voluntad del Señor. Circuncisión del corazón equivale a la regeneración espiritual. Este aspecto de conversión a Dios está implícito en el verdadero sentido de circuncisión, como enseñaba Moisés, de quien los judaizantes eran seguidores. Deuteronomio 36 dice así la palabra: y circuncidará a Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. El nuevo nacimiento no se alcanza por acciones externas sobre la carne.
ni por el cumplimiento literal de los preceptos legales, sino por medio de la fe. Estos falsarios, que trataban de pervertir la doctrina, basaban su confianza y alimentaban su orgullo, creyendo que con tener la ley, porque se jactaban de ser el pueblo escogido, de tener la ley y de haber sido circuncidados, ellos pensaban que ya eran aceptados delante de Dios. Por esta razón, el apóstol Pablo llama la atención a tener cuidado con ellos, porque conforme a la enseñanza bíblica, el verdadero descendiente de Abraham, heredero de las promesas, no era el que se circuncidaba, sino el que había nacido de nuevo. Los líderes religiosos de Israel, con toda su parafernalia, encontré esta palabra, ¿sí sabe qué es? Ahorita le voy a decir qué es. Es un conjunto de usos habituales en determinados actos o ceremonias y de objetos que en ellos se emplean. Entonces voy a repetir la idea. Con toda su parafernalia legal y su orgullo de circuncisos, dieron muerte al Mesías, cometiendo no solo un crimen, sino teniendo la osadía de matar al autor de la vida. Si la verdadera circuncisión comenzaba por el corazón que se rendía a Dios, la circuncisión en la carne, sin el requisito espiritual del corazón regenerado, no era más que mutilación del cuerpo, práctica idolátrica condenada en la ley. Es lo que dice Levítico 21, versículo 5. No raparán su cabeza, no harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. ¿Y qué era lo que hacían con la circuncisión? Estaban mutiladores del cuerpo. Los judaizantes se gloriaban simplemente en la marca corporal producida por la circuncisión. Pablo usa irónicamente un juego de palabras en griego: circuncisión, peritomé; mutilación, katatomé, para decirles que aquello que consideraban como un orgullo era para Dios una mutilación del cuerpo, por tanto aborrecible para él, ya que no iba acompañada de la circuncisión del corazón. Las tres advertencias del apóstol Pablo son sencillas: guardaos de la impiedad, guardaos de la mala forma de obrar y guardaos del legalismo. Miren, hermanos, estos temas casi nunca se enseñan. Se habla del otro lado, del lado A, que también está en la Biblia. Pero versículos como este que estamos estudiando y los siguientes que les voy a decir, muy pocas veces son predicados, pero ahí están en la palabra. Déjenme leerles otros versículos. Segunda de Tesalonicenses 3:6. Es que a veces parecemos que somos más buenos que Dios y que algunos dicen, no, es que les falta amor, ¿no? Pero sí, se tiene que enseñar el lado A, pero también el lado B. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice ahí? Léanlo. ¿Está en la Biblia, sí o no? Que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. El versículo es claro: apártate del hermano que ande desordenadamente. Aléjense de todos los creyentes que llevan vidas ociosas. Algunos hermanos, créanme, no les gusta el orden, no les gusta la disciplina, no les gusta la autoridad, no soportan, pero ahí está en la Biblia. Claro, cuando un hermano está mal y requiere consejería, requiere ayuda, no nos vamos a apartar de ellos, los vamos a amar, como dice la Escritura. Pero ¿sí encuentran el equilibrio en esto? En 1 Corintios 5:11 vamos a ver este versículo, aprovechando estas advertencias que nos da el día de hoy el apóstol Pablo. Este versículo también fue escrito por él. Precisamente se le escribió a la iglesia de Corinto. ¿Cómo eran los corintios?
Un desorden por todos lados. Peleándose ahí por todo. Hasta en la cena del Señor se peleaban. Otros peleándose por su becerro de oro ahí. Un desorden con los dones espirituales. Y bueno, y vemos aquí este ejemplo, ¿no? De un cristiano fornicando dentro de la iglesia. Este es el contexto de este versículo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho. ¿Conoce cristianos borrachos? No se junte con ellos. Ahora tú vas a estar igual que él o que ella. Hasta va a brindar con él. Amén, hermano. Bueno. O ladrón. ¿Conoce algún cristiano ladrón o ladrona? Que por cierto, de repente creo que se han perdido algunas cosas en la iglesia. Por ahí anda, ha de andar por ahí uno. Un ratoncito. Híjole, qué vergüenza. ¿Con el tal? ¿Qué dice? Te invito a un cafecito, hermano. No, ¿por qué voy contigo? Con él ni voy a comer. Hay que entender esto y hay que tener el equilibrio, porque después nos vamos al otro extremo. Entonces, si usted conoce a un supuesto hermano que es fornicario, avaro, idólatra, a lo mejor si hay varios idólatras, ¿verdad? Ahí sí está peligroso ese versículo para todos. Borracho, ladrón, y lo invita a comer, aquí dice la escritura que no vaya con él. Segunda carta de Juan, segunda epístola de Juan, capítulo 1, versículo 9, y vamos a leer hasta el 11. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, en la enseñanza de Jesús, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿cuál? Las enseñanzas del Señor Jesús, ¿qué dice? Y no está hablando de testigos de Jehová, porque luego se lo aplican a los testigos de Jehová y a los mormones, que son los que tocan la casa. No, está hablando de algunos que por ahí se infiltran y traen otra doctrina diferente. No traen la doctrina de Cristo. Versículo 11. Bueno, vamos a leer otra vez, no sé si lo habíamos leído el 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Versículo 11, porque el que le dice bienvenido se hace cómplice de él. ¿Participa en qué? En sus malas obras. Tito 3:10 se los leo rápido. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, sácalo, deséchalo. Por ahí anda un celular, si le pueden poner silencio, por respeto a Dios y a su palabra. Todas estas advertencias y ordenanzas están ¿dónde? En la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que las atendamos, hermano. Que no nos entre por aquí, no salga por allá. Tenemos que aprender todo esto, es importante. Pero vayámonos al final de la enseñanza. Filipenses 3, versículo 3. Dice aquí el apóstol Pablo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en que en la carne. Pablo formula una notable afirmación, porque nosotros somos la circuncisión. Los cristianos son ahora ante Dios los verdaderos circuncisos, a causa de la circuncisión espiritual, ¿dónde? En el corazón por el nuevo nacimiento. Ante esta afirmación del apóstol, cabe preguntarse si sigue habiendo diferencias entre la iglesia de Israel, entre la iglesia e Israel o no.
A esto debe responderse que no hay diferencia en cuanto a condición del hombre natural, no hay diferencia en cuanto al modo, efectos y consecuencia de salvación. Ellos también necesitan arrepentirse de sus pecados, ¿sabían? Los judíos. Pero ¿cuáles son las señales de la circuncisión verdadera? Nosotros adoramos a Dios en el Espíritu, dice Pablo. El culto cristiano no es un mero ritual, ni la observancia de los detalles de la ley. Es algo propio del corazón. Así que cuando usted venga a adorar a Dios, a alabar a Dios, hágalo de todo corazón. Por favor, hermano, estamos delante de Dios, nuestro Salvador, que derramó su sangre preciosa por nosotros, que entregó su vida y que nos ha trasladado de las tinieblas a su reino, a su luz admirable. Pero a veces estamos tan fríos, tan apáticos, pensando en otra cosa. Tenemos que adorar a nuestro Dios. Hermanos, yo admiro algo de los pentecostales, de verdad. Cómo adoran y alaban a Dios. Podrán ser desordenados en otras cosas, pero yo sé que muchos de ellos lo adoran de todo su corazón también. El verdadero culto cristiano es amor a Dios y servicio a los hombres. El cristiano no se jacta de nada que haya hecho por sí mismo, sino solo de lo que Cristo ha hecho por él. Nosotros no ponemos nuestra confianza en cosas meramente humanas. Los judíos ponían su confianza en el emblema físico de la circuncisión y en el cumplimiento de los deberes externos de la ley. El cristiano pone su confianza solamente en la misericordia. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, el cual es vuestro culto racional. Es decir, lo adoro con mi entendimiento, sé lo que hizo por mí. Amén. Adore al Señor con todo su corazón. El judío, en esencia, confiaba en sí mismo, confiaba en todas las obras que él podía hacer para Dios. El cristiano, en esencia, confía y adora a Dios. La verdadera circuncisión no es una marca en la carne, es ese culto verdadero, esa gloria real y esa confianza auténtica en la gracia de Dios en Jesucristo. Por tanto, dice Pablo, los cristianos, los nacidos de nuevo son los que realmente están circuncidados. Están circuncidados no con una marca exterior en la carne, sino con la circuncisión interior, la del corazón. Pablo criticó a estos judaizantes porque miraban el cristianismo al revés, pensando que lo que ellos hacían, la circuncisión, cortar o mutilar la carne, los hacía más creyentes que el regalo de la gracia de Dios por Cristo. La razón por la cual la circuncisión no es una obligación para los creyentes, en el día de hoy se encuentra en Colosenses 2, versículo 9 al 13, que les leo. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él, con Cristo, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, con Cristo, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, con Cristo, perdonándoos todos los pecados. Estos versículos, en resumen, nos dicen que si somos salvos, somos circuncisos, y que esta circuncisión se manifiesta en echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal. El judío, al circuncidarse, echó de sí el prepucio. El creyente echa de sí los deseos carnales. No anda en la carne, anda en el espíritu. ¿Quiénes son los judaizantes en nuestros días? Son aquellos que dicen que debe agregarse algo a la fe para que usted se pueda salvar. Que no solamente necesitamos la palabra y el Señor, necesitamos otras cosas. Ninguna persona debe intentar agregar
algo al ofrecimiento de la salvación de Cristo, que es por gracia, por medio de la fe. Estos judaizantes actuales son aquellos que confunden y trastornan con sus enseñanzas. Lo que les decía, no, creo que es un claro ejemplo. Si alguien se le acerca y usted, yo creo que ni es cristiano. Usted yo creo que ni nacido de nuevo es. Utilice la frase que dijo el Señor Jesús: médico, cúrate a ti mismo. Se me hace que el que no eres cristiano es el otro, ¿no? Puede ser. Entonces, hay que tener cuidado con ese tipo de enseñanzas que no vienen del Señor, que solamente traen confusión. Cuidado, cuidado, cuidado con aquellos que dicen que Cristo y su palabra no es suficiente, que se necesitan seguir ciertos ritos religiosos para obtener la salvación. Tenga cuidado con los cocodrilos, porque se lo pueden comer. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Yo cantaré a Jehová un cántico nuevo, cantaré al Señor eternamente. Mi corazón le bendecirá por siempre y siempre.